Buenos días a todos y todas. De verdad les agradecemos mucho que nos estén acompañando esta mañana en esta sesión especial de nuestro programa Costa Rica, Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy tenemos, digamos, el gusto y el honor de tener como invitado nuevamente a don Roger Madrigal, el presidente del Banco Central de Costa Rica. Tratamos cada cierto tiempo. Don Roge es muy abierto en acompañarnos frecuentemente. Tratamos cada cierto tiempo de conversar con él acerca de qué es lo que el Banco Central está viendo en torno a la situación de la economía costarricense, en torno, por ejemplo, a las decisiones de política económica resorte del Banco Central. Y creo que es una conversación útil, ¿no? Sobre todo porque hay que reconocer algo que me parece ha sucedido en los últimos años, y es que cada vez más, ¿verdad? El Banco Central de Costa Rica, y ese es un trabajo de las últimas, yo diría, 2 décadas, cada vez más ha ido mejorando y sobre todo ampliando la comunicación con los agentes económicos, que es clave para el banco, para que sus políticas funcionen, pero también es sumamente importante para nosotros que estamos al otro lado tomando decisiones empresariales, financieras, ¿verdad? Porque creo que como país nos hemos empezado a acostumbrar a un lenguaje, digamos, más preciso, más basado en los datos, menos intuitivo solamente, sino básicamente entendiendo de qué es lo que va la política monetaria y la política económica en general. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho el Banco Central desde que inició el proceso de contener la inflación y sobre todo de entrar en un régimen de metas de inflación, de entender que la información es clave para que esto funcione. Y don Roger, al igual que otros presidentes del Banco Central en el pasado, yo creo que hemos mostrado siempre una gran apertura. Yo creo que don Roger no requiere presentación, es el presidente actual del Banco Central, pero además es una persona que tiene muchas décadas de estar en el Banco Central y ha sido desde el punto de vista técnico uno de los artífices, digamos, de los cambios que creo yo dentro de las reformas económicas que ha tenido Costa Rica en los últimos 4 décadas, de las más importantes, de los cambios en materia de política económica, en lograr doblegar o por lo menos mantener bajo control los riesgos inflacionarios y aproximarnos, digamos, hacia una política eh, monetaria con todos los problemas de un país como Costa Rica, con todos los problemas de otro tipo de coyuntura que tenemos, una política monetaria mucho más transparente y sobre todo pues más concentrada en sus tareas. Entonces es un gusto ahora tener a don Roger acá. Es un gusto que nos acompañen los suscriptores y también en este caso cuando invitamos a una autoridad pública nos gusta hacerlo abierto también para que el resto de las personas puedan tener la oportunidad de conversar con las personas que invitamos. Así que don Roger, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Así que le cedo la palabra para que empecemos con su presentación. Al final de la presentación de don Roger, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y vamos a también, que pueden ser escritas en el chat o en el área de preguntas y respuestas o a viva voz si lo desean a través del micrófono y de la cámara. Así que muchas gracias, don Roger, y ahora sí, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias, don Luis, por permitirnos esta oportunidad. Bueno, a la vez, muchas gracias por sus generosas palabras. En realidad ha sido un trabajo, usted lo dice, alrededor de 20, 23 años más o menos, que ha sido de mucha gente en el banco, ¿verdad? Eso no es atribuible a una persona en particular. Nos gusta este tipo de actividades, nos gusta este tipo de audiencia, en el sentido que es una forma de comunicarse con, en este caso, con un público más especializado, y es un público también probablemente que sea influyente y que ayude con sus perspectivas, con sus comentarios, a alinear expectativas. Para nosotros es muy importante la formación de expectativas, es uno de los retos del banco desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, le agradezco y claro, también bienvenida, digamos, la discusión, la crítica en ese sentido. Yo, eh, me gusta el ejercicio, ¿verdad? En la forma en que usted lo hace. Voy a tratar de compartir ahí. Me dicen cómo. Yo le voy indicando cuando vemos su presentación. Ok. Ahí estamos viendo su pantalla, digamos, aún no está en modo presentación. Ahora sí está en modo Ahora presentación, sí. ya estamos listos. Sí, muy bien. Parte del problema que tengo, a riesgo de aburrir a parte de la audiencia, porque este mismo informe ya fue presentado de manera amplia a la prensa y fue presentado el viernes y usted también nos acompañó. Y entonces va a ser muy repetitivo en algunas cosas, pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Voy a ir, en algunas cosas voy a ir un poquito más rápido que de costumbre, porque me imagino que ya
son cosas que ya son conocidas. Por ejemplo, hace 15 días el Fondo Monetario en su informe de expectativas mundiales, globales, comunicó algunas cosas. Una vez que la inflación global ha disminuido, pero se sitúa todavía en niveles más altos de los objetivos de los bancos centrales. Eso hace, ¿verdad?, la elección de política, que la política monetaria se mantenga restrictiva, y hay una heterogeneidad de cómo los bancos centrales, porque en algún momento fue algo muy coordinado, ya no lo es en este momento, porque están en bancos en las tres etapas. Algunos están en la etapa todavía de ascenso de tasas de interés, hay otros que están en una etapa, ese es un término que se lo copiamos al gobernador del Banco de Canadá, el Banco Central de Canadá, que se llama Banco de Canadá, que él dice que está en una pausa condicionada. O sea, está en una pausa, pero está esperando ver los datos para ver qué hace, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que hay un grupo de países que están en pausas condicionadas, y hay un grupo de países, ya no son tan pocos, que iniciaron un ciclo en esta coyuntura de reducción, que ellos Uruguay, República Dominicana, Chile, Brasil y Costa Rica. En un inicio, en marzo, llamamos en ciertos círculos internacionales mucho la atención, porque Costa Rica fue el primer país que lo hizo. Y ya, bueno, ya otros países, de acuerdo con sus condiciones y sus análisis, han llegado a conclusiones similares de que hay espacio para reducir las tasas, o había espacio. Eso todavía no lo sé. La economía, los datos en cuanto a crecimiento económico no son muy alentadores, porque lo que dice que es un poquito mejor, marginalmente mejor, creo que 2 décimas de punto porcentual, el crecimiento de la economía mundial, mejor que lo que se ha dicho en abril, pero inferior al 2022, que la economía se desacelera. Y hay otras noticias nuevas que saben, inclusive después del informe de política, que en los mercados financieros ha causado, digamos, algún revuelo, que tendrá consecuencias, y se escribirá mucho sobre esto, que es la reciente baja en la calificación de la deuda de los Estados Unidos. Y eso está teniendo efectos muy interesantes, ¿verdad? Porque es como sistémico. Bueno, probablemente algunos de ustedes van a hablar de esto. Lo que hemos observado en la economía, en lo de Banco Central, digamos, la parte fundamental del Banco Central, vemos una inflación, primero, que crece, y que entramos en el 2022 y lo que llamamos 2023, una fase de descenso de la inflación, pero lo que decíamos antes, no cae la inflación, pero todavía está eh, a alguna distancia, alguna brecha con respecto a los niveles límite, los niveles objetivos, no límites, sino objetivos. Y eso tiene implicaciones en materia de política, ¿verdad? Que las tasas de interés no van a descender probablemente con la rapidez que se esperaba en algún momento. Simplemente para ilustrar los movimientos de tasas de interés, hay una heterogeneidad. El mundo desarrollado, las economías desarrolladas, por decirlo así, y todavía están en el proceso de contener la inflación, y requerirán probablemente uno o dos aumentos. Hay distintas opiniones al respecto. Y el mundo emergente, aquí representado por países de América Latina que hacen metas de inflación, como están en pausa algunos, ¿verdad? El caso de Perú o México, y algunos países, como el caso de Costa Rica, Chile, la redujo, y Brasil, que estamos todavía en el ciclo, o hemos estado en el ciclo. Tengo que tener mucho cuidado con el tiempo verbal que uso. Hemos estado en el ciclo de reducción de tasas de interés. Entonces, la economía, en cuanto al crecimiento de la economía, ha generado mucho interés y se discute, y es motivo todavía de, de, de- de análisis por parte de especialistas, que es lo primero que vemos es cuánto creció el segundo trimestre del 2023, un 4,7. Ahora vamos a hablar cuánto se espera para el año y qué es lo que hay detrás de ese crecimiento. Hay varios elementos, como siempre. Uno es el motor del sector externo, las exportaciones, donde los regímenes especiales son muy importantes. Digamos, la agradable sorpresa, y de hecho ya teníamos algún indicio desde el primer trimestre, pero se confirma, bueno, se hizo un trabajo confirmatorio con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos sobre la construcción como está despuntando. Entonces eso lleva a lo que se llama el crecimiento de la formación bruta de capital, a 10,7. El consumo, hay una ligera aceleración, y más se espera para el año, alrededor de 3,5.
Esos son los elementos: demanda interna, formación bruta de capital, demanda externa con exportaciones. Y cuando observamos las actividades, hay de todo un poco, ¿verdad? Destaca que hay dos que solían ser negativas por varios trimestres. Creo que buena parte de 2022 tuvo crecimientos interanuales negativos. La agricultura ya está en crecimiento, en tasas positivas. Baja tasa, pero creciendo. Viene una tasa negativa. Hay una recuperación de la agricultura, sobre todo la agricultura de exportación. La manufactura, de manera muy pujante, relacionado con algunas empresas de zonas francas que exportan algunos nichos especiales en un producto particular. Voy a tratar de alejarme de nombres específicos. Y tenemos lo que pasa con hoteles y restaurantes, que responde en buena parte al turismo, tanto local como al turismo, el receptor que se le denomina. ¿Verdad? Ustedes han escuchado la información que en términos de visitantes por vía aérea, ya Costa Rica supera los máximos históricos que eran del 2019, que en este momento probablemente el máximo histórico se vaya a ubicar en 2023 y se espera más. Y luego la exportación de servicios de uno denominaría economía del conocimiento, que son centros de llamadas, servicios contables, servicios financieros, fabricación me llaman fabricación de programas, de software, le dice la gente. Entonces, en servicios empresariales, y eso es muy positivo. Claro, quisiéramos que más gente pudiera ingresar a eso, pero es otra discusión, y de los problemas de tipo estructural que algo se hace al respecto. Confirmatorio con lo que sale con el IMAE y lo que se ve en el producto. Recuerde que IMAE es valor bruto de producción y PIB es neto, es suma de valores agregados. Entonces, algo para cambiar un poquito, tal vez la percepción, ¿verdad? Que se habla que hay, sobre el régimen definitivo. Ciertamente el régimen definitivo es una tasa modesta, 2.4. Eso es el IMAE a mayo, 5.5 en términos interanuales de la economía. Es un alto crecimiento, diríamos 5.5. Claro, muy influido ese 5.5 por el crecimiento de casi 22%, que viene del doble dígito. Se acelera un poquito, pero es altísimo todavía el crecimiento del régimen especial. Pero lo que sí es la contribución a la tasa de crecimiento interanual. Lo que observamos es que cada vez, de manera poco a poco, el régimen definitivo aporta más caro. Es una parte, se discute si está entre 12 o 15% el régimen especial. El régimen definitivo entonces estaría entre 88 y 85%, ¿verdad? Entonces, esa parte cada vez contribuye un poquito más a la aceleración, al crecimiento interanual de la economía. Entonces, no perdamos de vista también que hay algún dinamismo en el sector definitivo. Quisiéramos más, probablemente. Hay varias formas creemos en el tiempo que se logrará, en parte de los encadenamientos con empresas de zonas francas. Y eso que vemos en el IMAE se observa también en el PIB, ¿no? Son indicadores complementarios, y la parte que de manera creciente contribuye al crecimiento de la economía es el régimen definitivo. En empleo, cifras que han dado mucha discusión. Nosotros lo que queremos, propósito del Banco Central en esta discusión de empleo, era tal vez establecer algunas reglas básicas para la discusión. Una es que es una discusión sobre una tendencia de largo plazo. Uno es que, bueno, esa es una. La otra es que salirnos del dato puntual de si en abril aumentó y si en mayo bajó y qué pasó en junio. Es más la tendencia. Entender un poquito más las causas de por qué hay una salida de personas de la fuerza de trabajo. En algún momento la discusión estaba dominada por lo que se hablaba de los desalentados. La evidencia dice que no necesariamente. Entonces, ese fue el propósito del informe del recuadro, ¿no? De arrojar un poquito más de luz de un fenómeno muy complejo como es el desempleo, que influye en, obviamente, el escenario macroeconómico, influye en las condiciones sociales y la condición personal. Entonces,
es muy difícil explicarlo solo por una única causa, ¿verdad? Y luego algunas tendencias que quisiéramos más de esto, ¿verdad? No es decir que eso lo soluciona, pero que hay un incipiente proceso de formalización de la economía, la informalidad está cayendo, todavía no tenemos los empleados del momento prepandemia. Y no sé si don Alonso Alfaro está por aquí, si quisiera agregar algo, don Alonso. Don Robert, me parece, no sé si en la siguiente tenemos los... Bueno, esto sí, es sí, muy importante esta. exactamente, sí. Lo que iba a comentar es que nosotros estamos utilizando algunos datos de la encuesta continua de empleo para construir unas series que nos indican por qué las personas han estado saliendo del mercado laboral a partir especialmente del 2020. Y esto del horizonte temporal es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la comparación que estamos haciendo? En la encuesta, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, se pueden ver cuáles son las razones que dan las personas para salir de la fuerza de trabajo. Y del lado derecho ponemos como el enlace donde uno puede descargar esa información de los microdatos del INEC para poder construir esas series que típicamente no están publicadas como series, pero los microdatos están disponibles para hacer el trabajo. Y si vemos en la siguiente, ese gráfico que ha llamado la atención y que incluso lo pusieron lo han puesto en algunos programas de televisión, lo que nos llama la atención es la tendencia que hay, especialmente a partir de la segunda mitad del año pasado, en que muchas de las personas que están abandonando la fuerza de trabajo, la razón principal que dan es por motivo de vejez. Y si analizamos esto en conjunción con el otro gráfico que nos indica que los ocupados del sector formal se han incrementado mientras los del sector informal han caído en este periodo, esa es una pieza de información que resulta de interés. Cuando analizamos no qué es lo que ha pasado en los últimos meses, sino cómo se compone en general la fuerza laboral que está fuera de la fuerza de trabajo, vemos que hay razones distintas. Por ejemplo, los hombres dan como principal razón los motivos personales, pero también la vejez es relativamente importante. En cambio, cuando analizamos del lado de las mujeres, vemos que obligaciones familiares, a pesar de que no ha ganado una importancia tan grande como lo ha ganado el tema de la vejez en los últimos meses, en la fotografía de lo último que observamos, es que efectivamente esa es la razón principal por la cual las mujeres están en general fuera de la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que esto es válido ahora y era válido antes de que empezara la pandemia. Entonces, en eso no ha habido un cambio de tendencia tan importante, aunque sí ha habido una salida mayor de personas de las mujeres de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares. Entonces, Alonso, este es sí, señor. no, tal vez el gráfico, no sé, usted me dice, y eso para la audiencia, eso no lo preparamos, sino es parte de la discusión. Estoy conversando con el economista jefe del Banco Central, don Alonso Alfaro. Lo que tenemos en un lado es como la dinámica de cómo se va componiendo el grupo de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Y otro es una fotografía a un momento dado, y no hay ninguna incoherencia entre ambos gráficos. Son los mismos datos, nada más entender qué trata de decir uno y qué dice el otro. Pero no sé si Uno es usted... un delta y otro es el stock. Exactamente, exactamente, así como lo dice José Luis, ese es el caso. Y es que nosotros en el gráfico de la izquierda, que es el que menciona don Roger, de la dinámica, lo que vemos es a partir de febrero de 2020. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que hemos visto en estos últimos 3 años y medio, por ejemplo, del mercado de trabajo, que son cosas que llaman la atención? Y una que llama la atención, tal vez no por la magnitud, sino por la dirección, es que más bien los desalentados, digamos, las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, si su razón para estar fuera de la fuerza de trabajo es porque están desalentados de buscar trabajo, más bien eso se ha reducido en los últimos 3 años y medio. Más bien ahora son menos las personas, por eso está del lado negativo del gráfico.
Entonces, esa no es una razón por la cual se han salido de la fuerza de trabajo, ha sido más por vejez, por enfermedad, por obligaciones familiares, como son las barras que están del lado izquierdo. Y vemos que este año en particular, ese incremento ha sido bastante grande. Hay que tomar en cuenta que esto es una encuesta, entonces uno no puede analizar necesariamente los valores puntuales, pero sí hay una tendencia que hemos visto que es la que llama la atención y a la cual hay que poner atención. Y esto es congruente con el cambio demográfico que hemos tenido en Costa Rica. Estos años, los últimos, no sé, 2 años y los siguientes que van hacia adelante corresponden a 65 años más o menos después del pico más alto de natalidad que tuvo Costa Rica a final de los años 60. Entonces, corresponde también que la fuerza de trabajo se vaya transformando para, digamos, que haya cierto abandono del trabajo de las personas que llegan a cierto nivel de edad. Y esto también es importante rescatar que no necesariamente significa que hay como una destrucción del trabajo, sino son personas que se están saliendo de esa fuerza de trabajo y congruentemente, o más bien en consonancia con eso, resulta que la economía está produciendo mucho más. El efecto agregado de esas dos cosas es un incremento de la productividad que hemos observado en los últimos años en Costa Rica, que es un fenómeno interesante y es positivo, y ojalá la esperanza sería que ese incremento de productividad permita a las personas que están en la fuerza de trabajo, pero están desempleadas, o sea, no las que están en este gráfico, sino las que efectivamente quieren encontrar trabajo y no lo encuentran, que se puedan ir integrando a esa fuerza de trabajo. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias. Sí, Tal vez, parte de las don cosas. Roger, nada más un segundo. Yo sé que usted lo hizo, pero tal vez de mi parte, que no presenté a Alonso al inicio de la sesión. Don Alonso Alfaro es el economista jefe del Banco Central, es, digamos, el sucesor de don Roger en la dirección técnica, digamos, del Banco Central de Costa Rica. Así que, perdón más bien por no haberlo presentado al inicio, pero creo que es mejor que lo vayan conociendo por su rol. Exactamente. Así que adelante. Muchas Perdón. gracias, José. Bueno, Muchas gracias. hay varias cosas que quisimos. Tal vez creo que fue una persona de la Universidad Nacional, voy a decir el nombre, Roxana Morales, porque lo dijo correctamente, que a veces en los datos de empleo hay que buscar tendencia a largo plazo, tener cuidado con las estacionalidades, ¿verdad? Cuando analizamos picos con valles, entonces, ¿a qué se debe? Entonces, es lo que queremos meter, ¿verdad? Un poquito más de discusión, ¿verdad? Y aprendemos en el proceso sobre lo que está pasando con los datos de empleo. No, si me permiten, paso a la siguiente, y aquí me va a permitir corregir un error que cometí el viernes. Aquí lo que queremos mostrar que está pasando con el salario real, hay una recuperación en los últimos meses, mayo y junio, del salario real, y cuando lo desagregamos por distintas categorías, vemos que donde más se recupera, lo cual es, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, algo, digamos, que podría verse loable. Hay una mayor recuperación en los ingresos bajos y medios, mucho menor en la alta, donde por razones muy conocidas, regla fiscal y todo lo que ha pasado con el sector público en los últimos 4 o 5 años, el salario real del sector público se reduce, ¿verdad? Hay una pérdida del poder adquisitivo, el sector privado en buena manera pues se ve en recuperación. Y el error que cometí, dije que no había diferencia entre hombres y mujeres. Sí hay diferencia. Los hombres tienen una recuperación mayor que las mujeres. Lo que pasa que en el primer gráfico que presentamos, porque esos son con las cifras de la encuesta de la semana pasada, cuando presentamos y no teníamos esos datos, el informe de política monetaria, las mujeres aparecían con variaciones negativas, o sea, que había pérdida de poder adquisitivo en las mujeres. Y bueno, de buena manera, por lo menos, no se ve esa pérdida de poder adquisitivo en la encuesta de junio. Eso es lo que quería decir, que dicha que tengo la oportunidad de reconocer el error y no confundir a la gente. En materia de balance de pagos, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Que el déficit de cuenta corriente en este primer semestre tiende a reducirse de apenas 0.2 de un punto del PIB. Y y que lo que caracteriza el comercio exterior en Costa Rica, la situación de la cuenta corriente es, somos deficitarios en bienes, superavitarios en servicios y deficitarios en
el resto de lo que llama ingreso primario y ingreso secundario. El ingreso primario es ponerle atención porque combina dos tipos de pagos. Uno es los intereses de la deuda externa y otro es las utilidades de las empresas de zona franca y funcionamiento activo. Entonces, es un número, digamos, que si uno lo pudiera dividir, tiene algo que es muy bueno, que es la rentabilidad que generan las empresas en Costa Rica, y un número no tan bueno, que es el pago de los intereses de consumos del pasado. Y cuando observamos, bueno, ¿qué pasa con la cuenta financiera? Lo que observamos es que hay ingresos tanto del sector público, del sector privado. Algo que no he mencionado y lo voy a aprovechar aquí porque creo que esta audiencia lo va a entender, digamos, va a sacarle punta al dato. Tenemos ingresos de recursos externos tanto del sector público como que vienen para el sector público como el sector privado. Y en lo del sector privado incluye lo de la inversión directa, y como es mucho más que el déficit de cuenta corriente, eso se manifiesta en una acumulación de reservas. En lo del sector público, no todo viene para financiar actividades del sector público. De acuerdo con la clasificación que tenemos y los manuales, eso no podemos cambiarlo, porque es la manera adecuada de hacerlo, es que lo del sector público incluye los fondos externos que la banca pública, los 3 bancos públicos ingresan en Costa Rica. O sea, los bancos captan en moneda extranjera, captaron en algún momento, se llevaron esos fondos, los colocaron en el exterior, pero ahora que se ha reactivado el crédito en moneda extranjera, esos bancos están ingresando de nuevo esos dólares a Costa Rica, que es ahorro en parte de los costarricenses. Entonces, no necesariamente es para financiar actividades del sector público o financiar déficit fiscal, no necesariamente, sino mucho de eso termina en el sector privado y es lo que está detrás del incremento del crédito al sector privado en moneda extranjera. Lo vemos las cifras fiscales, ¿verdad? Que se mantiene el esfuerzo de contención del gasto, del esfuerzo por mantener una tasa de recaudación acorde con el crecimiento de la economía, y que eso ha llevado a un superávit primario, que es en el 2023, en el primer semestre, ligeramente mayor que el del 2022. Tenemos todavía el lastre, por decir, del alto pago en intereses. Todavía no logramos, no aumenta, es la buena noticia, pero lo que queremos es bajar la razón de pago de intereses a PIB, y eso hace que el déficit se mueva, el financiero igual se mueva prácticamente en la décima de punto menor ahora de lo que fue el aumento en el primario. Eso también se manifiesta hay 2 enfoques de la explicación que se complementan. Uno es el enfoque que es que tenemos la contención del gasto, los esfuerzos con mayor recaudación, entonces que eso tiende a disminuir a disminuir el déficit primario, en algunos casos a promover un mayor superávit primario. Entonces, eso hace que la necesidad de recursos del gobierno central en el mercado financiero sean menores, o sea, tengan que endeudarse menos. No es que deja de endeudarse o reduce la deuda necesariamente, es que se endeuda menos de lo que crece el resto de la economía. Y eso se complementa, ¿verdad? Es una razón, un numerador y un denominador. En el numerador tenemos que hay parte de la deuda que está valuada en moneda extranjera, entonces eso lleva a hay un efecto valuación por tipo de cambio. Y en el denominador, y en parte eso también ocurre, ¿verdad? Una menor valuación del PIB por la parte en dólares, porque ahora el tipo de cambio es menor, pero como hay un crecimiento de la economía, hay un efecto PIB que domina en el denominador. Y eso podemos discutir, hablar, todo, pero los mercados internacionales lo han valorado como que es un país menos riesgoso. Y si hay una diferencia entre lo que es poner dinero en Costa Rica, lo que es en general los países emergentes, o con Latinoamérica, sí ya los mercados hacen esa diferencia. En Costa Rica, como observan los mercados, cuando digo es gente que pone plata en Costa Rica, ¿verdad? Eso es, no simplemente es una percepción. En materia de inflación, bueno, no sé, como estoy en esta presentación, no sé qué está pasando, pero ya a esta hora debería haber salido el dato de inflación de julio. Entonces, si alguien lo conoce, lo dice. Lo que esperamos es que sea más negativo, ¿verdad?
Y eso hay que tener mucho cuidado, digamos, porque ya el banco lo advirtió desde hace varios meses, que esperábamos por un periodo relativamente corto, inflación negativa, pero inclusive esto lleva a un cuestionamiento de lo que en sí es un fenómeno inflacionario. El fenómeno inflacionario es, cuando hablamos de inflación, es un aumento generalizado y persistente en el tiempo de los precios que llevan a ese crecimiento en el índice general de precios, en la tasa de crecimiento, esa es la inflación. Pero nosotros tenemos una heterogeneidad. Valioso por el momento, aunque tenemos nuestras dudas de si están ancladas o no tenemos la información necesaria para decir si están ancladas, pero por lo menos las expectativas, tanto las de mercado como encuestas, convergen a un valor cercano al 3%, pero tenemos inflaciones positivas y negativas, ¿verdad? No es generalizado, claro, domina el choque, lo que se ha denominado en alguna gente el efecto base, que todavía arrastramos en la inflación. Entonces, y cuando desagregamos, vemos en el gráfico de la derecha, ¿verdad? Que la inflación se caracteriza sobre todo por una deflación, por decir, en los bienes regulados y en los bienes. Ahí donde lo que más fuerte es combustibles y ahora una parte de los alimentos. Pero lo que corresponde a la parte no regulada del mercado es inflacionario en 1%, digamos, está bajo. Y los servicios, otra regularidad, no puedo decir que es una regularidad en general para todas las economías, pero sí es una regularidad para la economía costarricense, que en los mercados tiende a haber concentración, tienen mayor poder de negociación y por eso usualmente son donde se ajustan más los precios hacia el alza. Y los servicios, ¿verdad? Por lo que se llama la competencia monopolística, los servicios tienen esa característica, entonces tienen algún poder de mercado. Es usualmente la inflación de servicios tiende a ser mayor a la inflación de bienes y ya observamos ese tipo de... Aquí muy rápido, porque sé que es conocido, tal vez ustedes ya todo esto lo conocen, ¿verdad? La reducción de 250 puntos base entre diciembre y julio, en la última reunión del 26 de julio, los 50 puntos base. Continuamos con una política monetaria restrictiva. Hay un riesgo, ¿verdad? Pues, claramente, ¿verdad? Quienes ven las cifras y lo ven los mercados, hay un riesgo porque tenemos una alta cantidad de recursos muy líquidos. Nos esterilizamos todos los días, ¿verdad? Pero la acción de política del banco debería ir poco a poco sin causar disrupción en el mercado, trasladando esto a figuras de más plazo, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma es una forma, entre comillas, sana de hacer expansión monetaria porque ha sido mediante la compra de divisas, ¿verdad? Ha sido el superávit del mercado de divisas que el banco ha adquirido buena parte de eso, no por adquirirlo, sino por el replanteamiento que hizo de cuál debería ser su nivel de reservas adecuadas, que ese fue un motivo del informe de abril. Si hay que hablar de eso, pues hablamos de eso. La otra medida política que he dicho que pasó sin mayor pena ni gloria todavía, tal vez porque entrará en efecto en abril del 24 para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y en enero para las asociaciones solidaristas y las cooperativas no reguladas, que es someter a encaje a esas cooperativas y cambiar los instrumentos en los cuales se puede mantener la reserva de liquidez. Hemos tenido una apreciación nominal de Colón, consecuente con varios hechos, ¿verdad? De algunos relacionados con los fundamentos de la economía. Me parece que de manera reciente ya se van distinguiendo algunos elementos que están detrás de esa apreciación del Colón. Buena parte de eso, transacciones del sector real, bueno, y que el banco ha ido a comprar para fortalecer el RIN con el costo de que tiene que esterilizarlo en el mercado de liquidez. Este es otro, y le agradezco a las personas, a los comentaristas del viernes, porque fueron muy claros en la explicación de cómo interpretaban este gráfico. Entonces, tiene que ver con varias cosas. Uno es que hubo en los última semana y media más o menos, en la última semana me parece, hay un replanteamiento de las expectativas de variación cambiaria que tienden a moderarse. Las expectativas de mercado de variación cambiaria, eso es un hecho. Al reducirse esas expectativas, lo que hizo fue que premios que eran cercanos a cero o negativos los volvió positivos
uno diría que probablemente todavía está en esa zona de premios relativamente moderado que es marginal con los premios. La otra parte importante es la transmisión de tasas, ¿verdad? 250. Vimos que ha habido, de acuerdo con la racionalidad económica, un ajuste rápido de las tasas, o sea, de los costos, los que pueden fijar tasas, introducir sus costos, lo van a hacer inmediatamente. La racionalidad. Lo que no vemos con claridad es la transmisión en las tasas activas. Y aquí no hay que tener mucho cuidado en las explicaciones y en el análisis. Algo tiene que ver con los contratos, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de fijación o de reducción de tasas? Es trimestral, semestral, anual. Entonces, algo puede pasar con la tasa de referencia. Es decir, todavía no es momento de revisar el contrato, nada le va a pasar al deudor. Ese es un asunto. Otro es que depende de las actividades donde esté canalizando el crédito, o donde se canalice, hay distintos riesgos. Entonces, aunque la tasa baja, pero si la actividad, el prestamista considera que es más riesgoso, pues se pone un cargo más, no por política monetaria, sino por gestión de riesgos de su crédito. Y no podemos, digamos, negar, ignorar, vamos, que el sistema financiero en determinados productos tienen cierto poder de mercado, entonces es simplemente la manifestación de un poder de mercado de algunas entidades financieras. No, igual como ocurre con la mayoría de los fenómenos, no hay una explicación única, sino que entender qué es lo que hay detrás para poder afirmar que es lo que ocurre. Tal vez eso es un campo todavía de mayor investigación que se requiere. Bueno, y finalmente es el gráfico este que está más a la derecha, que es el nivel de liquidez que hay en este momento que tenemos que esterilizar y por eso le llamamos que es un riesgo, ¿ya? Por la calidad de la absorción. En el 2008, en el 2017 y en el 2018, el tener altos niveles de liquidez en algunos momentos conspiró contra el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Simplemente, esto es muy conocido, es que algo ocurrió el año pasado con el mercado cambiario, en parte el comportamiento pero no lo único, de las operadoras de pensiones, ¿verdad? Que moderaron su demanda, entonces se generó un superávit en el mercado privado de cambios que revirtió la tendencia en el tipo de cambio y ustedes la han visto. Por curiosidad casi que académica, los compañeros han tratado de estimar esa línea punteada que se ve en el gráfico de la derecha, de la parte de abajo. Vamos, ¿qué nos diría una línea de tendencia? Claro, es muy simple, eso se puede hacer. O sea, no es un dibujo, es una línea de tendencia calculada y lo que nos da es que de marzo a la fecha prácticamente la tendencia es cero, o sea, la pendiente de esa curva es menos 0.2 ceros y luego aparece un 1, una cosa así. Estadísticamente es un 0. Si se le hace la prueba de hipótesis, es un 0. Entonces, lo que dice, en los números, la evidencia, no quiero entrar en una explicación, digamos, más elaborada, es lo que dice que el mercado cambiario pareciera haber encontrado un valor de tendencia alrededor de esos 542, 543. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso puede cambiar el día de hoy. Hoy el mercado cambiario puede dar vuelta y entonces quedo como un mentiroso, pero es lo que observamos con la información de marzo a agosto. Y bueno, las compras, más de 4.000 millones de dólares, 4.400 millones que ha comprado el Banco Central, le permitió atender todos los requerimientos contemporáneos del sector público. Entonces, en la realidad económica, el sector público está yendo al mercado, es una demanda que se manifiesta en el mercado. Se repuso lo que no se ha podido reponer de uso de reservas, sobre todo en el periodo 2020-2022. Se está acumulando para, llamamos operaciones propias, es el nombre, creo que el artículo 87 le llama a ese tipo de acumulación, el artículo 87 de la ley del banco, y tratamos de mantener para requerimientos futuros un saldo alrededor de 200 millones de dólares. Eso tal vez en un momento la Junta lo revise e incrementemos ese nivel de saldo. Lo del mercado laboral me lo voy a saltar y porque ya Alonso lo habló, yo invito de nuevo a leer el recuadro, que es pequeñito, son 3, 4 páginas, y luego haremos una nota más extensa, pero yo invito a leer ambos recuadros, no solo ese. Y el recuadro sobre inflación, lo que dice es una confirmación de que la inflación es un
impuesto altamente regresivo y que afecta en mayor medida a los grupos de ingresos bajos y fijos, ¿verdad? Y bueno, y sabemos que los asalariados son un grupo, los pensionados son otro, ¿verdad? Eh, bueno, no sabemos el resto de la economía, sobre todo que están en la parte informal, pues sus ingresos son bajos, ¿verdad? En general también sufren. Entonces ahí uno encuentra eh, contrastación empírica, la percepción para algunos grupos de que la inflación es mayor al número que mensualmente comunica el INEC. Y esa es la razón que hay, que es porque ha sido una inflación de alimentos, alquiler de vivienda, servicios del hogar, eh, entonces que afecta más a los grupos de ingresos bajos, que buena parte de su ingreso se va en esos bienes y servicios que he dicho. Y en el proceso de desinflación, ¿verdad? De reversión, como ha sido muy influido por el grupo transporte, pues ha tendido a beneficiar más, beneficia a todos. No es que a uno los perjudique y a otros no, sino beneficia a todos, pero proporcionalmente ha beneficiado más a los grupos de ingresos altos. Esta vez lo que he querido decir. En proyecciones de economía internacional, creo que puedo ir un poquito más rápido todavía aquí. Son noticias ya de alguna forma que tienen 2 semanas, las perspectivas mundiales de crecimiento que dio el Fondo Monetario, que lo que dije al principio, ¿verdad? Que hablaban de que se crece menos de lo que se creció en el 2022, el mundo, no Costa Rica, sino el mundo, y que si bien hay una revisión con lo de abril, pero es muy marginal, ¿verdad? Es 2 décimas en el caso del 2023 y nada con respecto a las que se dieron en abril. Entonces, las perspectivas de crecimiento no hay gran cambio. Para nosotros, pues sí, en el sentido de que hablan de inflación, no solamente de crecimiento, en el precio de hidrocarburos, la reducción es mayor a la que habíamos supuesto, y parte de eso se ha manifestado en la reducción de los costos de los combustibles, ¿verdad? Y nos lleva a una mejora en términos de intercambio que nos favorece desde el punto externo. Otra razón para una relativa abundancia de dólares en la economía. En las previsiones de la economía nacional hay varios elementos, ¿verdad? Estamos de acuerdo que siempre quisiéramos crecer más. Yo oigo a veces raquítico, anémico, algunos calificativos. No los voy a contradecir, nada más yo diría que miren el contexto latinoamericano, mundial, de los países de la OCDE, cuánto crecen los países. Digamos, no es un asunto exclusivo para Costa Rica. Creo que desde el punto de vista de crecimiento, Costa Rica se ve bien. Claro, cuando se abre, uno podría hablar de qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Por la dualidad que existe en Costa Rica. Y son temas de política pública de más largo plazo, hasta en sentido fiscal, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Pero esa es otra discusión. Estamos hablando de la coyuntura y no necesariamente de la estructura. Entonces, lo que observamos ahí, una revisión de 0.9 en el crecimiento en vez de 3.3 a 4.2. Y en el 2024 se crecerían 2 décimas más sobre una base más alta. Ahora, que se había dicho de 3.6, ahora 3.8 como tasa de crecimiento. ¿Y qué es lo que hay detrás de ese crecimiento? Hay varias cosas, ¿verdad? Que uno es un ligero repunte, medio punto de repunte en la tasa de crecimiento del consumo, que es tal vez la parte más importante del punto de la demanda. El otro componente importante es la inversión, la formación bruta de capitales forma parte de la inversión, no le llamamos inversión, sino formación bruta de capital, que venía con crecimientos muy bajos por mucho tiempo. Bueno, este año pareciera que la economía costarricense en términos de formación bruta de capital, aportará más a la producción. Y luego el neto del sector externo de la diferencia entre exportaciones e importaciones es una demanda neta. Entonces, ¿de dónde viene el crecimiento? Para el 2024 son tasas un poco menores de crecimiento, más balanceadas entre actividades económicas, pero es igual importante la formación bruta de capital y el neto positivo del sector externo, y por supuesto con la contribución de una tasa
para nada despreciable de 3.7 del consumo. Cuando se observa cuáles son las actividades, les dijimos varias cosas. Uno tiene que ver con la manufactura, donde están algunos de los regímenes de zonas francas que producen manufacturas, algunos con crecimientos muy, muy altos, ¿verdad? Pues, súper bien. La construcción, que es generadora de empleo. A veces uno no sabe si es generadora de empleo costarricense o no costarricense, pero es generadora de empleo. El impulso del turismo, ¿verdad? Que a pesar de muchas observaciones y acotaciones que se han hecho sobre lo que ocurre en el turismo, los datos lo que dicen es que sigue muy pujante, ¿verdad? De hecho, lo que mencionaba que son turismo receptor por vía aérea, pareciera que el 2023 va a ser el año más alto en los registros que tenemos. Y luego lo que hablaba de la economía del conocimiento, los servicios empresariales, ¿verdad? De fabricación de programas, servicios financieros, servicios contables, centros de servicios, centros bueno, sí, de llamadas, de servicios de ayuda a las empresas. Esa es una. Y recuerden, ¿verdad? Que nosotros tenemos una economía, una parte de la economía que por diseño la tenemos, digamos, creciendo poco, que es todo lo que tiene que ver con la actividad pública del gobierno central. Entonces, el ejercicio que vamos a ver si se puede hacer en algún momento es qué pasa si calculamos un régimen definitivo excluyendo el efecto de la contención del sector público, que no va solo a gobierno central, sino tiene que ver con, en algunos casos, con salud y con educación. Pero bueno, eso vamos a ver si se puede hacer ese ejercicio. Entonces, ese crecimiento esperado, ¿verdad? Tanto por demanda como por oferta de la economía costarricense, eh, con luces y con sombras, ¿verdad? Quisiéramos que la agricultura tal vez, desde algún punto de vista, que debería crecer más, mayores encadenamientos, generar más empleo, pero hay un cambio estructural en la economía y que la demografía de alguna forma no ayuda, ¿verdad? Cuando vemos lo que esperamos para los próximos 2 años en el sector externo, es una reducción del desequilibrio que se mide por el déficit de cuenta corriente. Volvemos a niveles ligeramente inferiores, en promedio 2.4, inferior a la media histórica del quinquenio prepandemia. El gobierno contará con recursos de apoyo presupuestario, entre comillas, digamos, relativamente abundantes en 2023, menos que en 2024, algo todavía en el 2025, pero el gráfico no lo presenta, y que, dado que el déficit de cuenta corriente es relativamente menor al tamaño de los recursos que contaremos desde el punto de vista externo y de la inversión directa, pasivos de inversión directa, entonces está totalmente financiado por recursos de largo plazo y que nos lleva a la acumulación de reservas, a mantener niveles de reservas que en la nueva medición que tenemos ahora de cuál es el nivel mínimo adecuado nos llevaría a estar 125, un 25% más del nivel mínimo adecuado. Y tal vez una buena pregunta de política es si deberíamos estar en 25 más o 30 más o el 50 más que habla de el indicador elaborado por el fondo. Entonces, en el sector externo, digamos, no se ve grandes tensiones, ¿no? La información, todo eso puede cambiar en un instante, pero la información que tenemos no se ve ni en lo fiscal ni en lo externo grandes tensiones para la economía. Lo que eso lleva a que se mantienen los resultados fiscales, ¿verdad? De superávit de 1.6 y 1.9, superávit primario de 1.6 y 1.9 en el 2023-2024, y el resultado fiscal 3 negativo, déficit 3.53, pero que esto lleva a que gradualmente se reduzca la relación deuda-producto. Ahí les voy a quedar leyendo un mayor detalle, pero estamos trabajando en eso para el detalle que hay detrás de las cifras, y que llevarían a que la razón deuda-producto en el 2025 caiga por debajo del 60%. Y eso tiene implicaciones para una serie de implicaciones para el resto de la economía costarricense.
lo que dijimos en inflación, ¿verdad? Que estamos, voy a hacer una digresión. Alonso, yo no sé si usted puede comunicarse con los compañeros, a ver si ya salió el dato de inflación de julio. Estoy aquí atento y cualquier cosa, cuando tenga noticias le aviso. Lo comunicamos, perfecto, muchas gracias. Lo que este gráfico que llevó una gran cantidad de trabajo de cómo elaborarlo, ¿verdad? Es unir la tendencia de modelos de largo plazo con los coyunturales de otros modelos de corto plazo. Y por eso fue que nosotros desde, parece, marzo, abril, hablamos de que habría un periodo de inflación negativa relativamente corto y que luego iríamos a la convergencia en el tercer trimestre de 2024, a entrar al rango de tolerancia, ingresar al rango de tolerancia de la inflación con respecto a la meta, y que ese mismo proceso lo veríamos nada más adelantado un par de trimestres con lo que se llama la inflación subyacente o el núcleo inflacionario. Y eso es más o menos esa historia, a pesar de que la gente se sorprende y hacen bastantes notas al respecto, y está de alguna forma pues comunicado por el Banco Central. Y eso es lo que decíamos, ¿verdad? Que se observe qué es lo que el banco ha dicho, qué es lo que ha ocurrido en la tendencia, tal vez en número específico. Ahora, si hay tiempo, hablamos un poquito sobre las proyecciones, que tienen todos sus riesgos. Esto, en principio, debería ayudar a la formación de expectativas. Desde el punto de vista monetario, es un análisis, yo que voy a cumplir 39 años de trabajar en el banco en el mes de diciembre. Me ha tocado toda la evolución, ¿verdad? El énfasis monetario, de agregados monetarios, al énfasis de tasas de interés, de otro instrumento de política, otro régimen de política y demás. Es algo que era muy, muy importante en los años 70 y 80, era cuál era el tamaño del crédito. Y todavía uno ve en la prensa y en algunos lugares gente hablando, digamos, de cuántos recursos hay para el crédito. Bueno, para responder esa pregunta, que podríamos responder de varias formas, lo que podemos decir es que se genera una oferta de fondos prestables con un tamaño suficiente para que el crédito crezca en moneda nacional 6,7 y 7,8 en el 2023-24 y 7% en el 2023. Hay un asterisco, ¿verdad? Ese 7%. Si después me preguntan del asterisco, si hay tiempo. Y bueno, y creemos que se va a moderar en los siguientes 18 meses y probablemente en términos interanuales al 2024 debería estar creciendo alrededor, o podría estar creciendo alrededor del 3%. O sea, desde el punto de vista monetario no observamos restricciones que ahoguen al crédito del sector privado. Balance de riesgos, creo que los externos, el principal y con sus derivaciones, es la intensificación, es la guerra, tiene un nombre muy, muy eufemístico, pero es la guerra con los efectos en el comercio y en las materias primas. Parte que lo anuncio prácticamente desde la primera filmina, que es que la inflación no estará controlada en el 2024 en el mundo, pero podría durar más. Y si eso dura más, tiene implicación en el estado de interés, como hemos creído que lo hemos expresado. Y por supuesto, también el crecimiento sería un crecimiento menor de por sí ya bajo crecimiento de los socios comerciales. Y hay otros riesgos más de mediano plazo, que hay que trabajar en eso nosotros y en el mundo, que tiene que ver con el calentamiento global y las consecuencias. Eso lo estamos viendo, ¿verdad? Es algo que no es una entelequia, no es algo abstracto, es algo que se observa en los últimos años y sus efectos económicos. Internamente, empezamos tal vez ordenamos con el mayor riesgo en este momento es fenómenos climáticos, el Niño, oscilación sur, eso quiere decir enos, a los efectos sobre una gran cantidad de variables, ¿verdad? Que los resumimos en producción y precios, porque tendría variables fiscales, incapacidades de atender tal cosa por atender una emergencia, un desastre natural, en fin. Entonces, eso es un riesgo que como sociedad tenemos que acostumbrarnos a prepararnos para atenderlo si se materializa y obviamente mitigarlo y adaptarnos. El mercado cambiario, a pesar de lo bien portado que ha estado en los últimos meses, siempre es un mercado poco profundo, tiene todavía
hay que ir con mucho cuidado, tiene espacios de mejora, y entonces es un mercado muy volátil a las expectativas, y si hay expectativas de variación cambiaria, que se desalinean, ¿verdad? Se desacomodan, se desordenan, eso tiene implicaciones en expectativas de inflación, y las expectativas de inflación, obviamente, en inflación. Entonces, ese es uno de los retos de esta economía bimonetaria que de alguna forma tenemos nosotros, que tenemos que convivir en la relación dólar por hombre. No lo descartamos, se ha presentado en otros momentos y en algunos momentos con significativo efecto sobre la producción. No es que estamos pensando que eso va a ocurrir, pero es un riesgo. Un riesgo es algo que tiene un efecto de determinado tamaño y que tiene alguna probabilidad. Entonces, la probabilidad de tensiones sociales en Costa Rica en este momento no es cero. Y las acciones de política monetaria ya no son, eso ya voy terminando, mantener la inflación en 3%, no hemos pensado en cambiar. Sí se pensó en el 2020, pero para abajo, en modificar la meta de inflación, porque en realidad la meta de inflación, tal vez es una digresión aquí rápidamente de cómo lo planteó los compañeros, creo que de investigación económica, cuando hicieron esta propuesta a la Junta. En realidad Costa Rica es un país pequeño y abierto, es tomador de precios. Y entonces lo natural que la inflación nuestra, por algunas razones que vamos a explicar, es que esté ligada a la inflación de los principales socios comerciales. Somos tomadores de inflación del resto del mundo. Esa inflación se calculó en promedio para un periodo más o menos largo en 3%. Sin embargo, después de la crisis financiera de 2008-2009, una buena parte del mundo experimentó inflaciones por debajo del 2%. Entonces, una discusión que se hizo preliminarmente era si no era conveniente revisar la inflación de socios comerciales, porque al público se le da el número, pero en realidad el concepto es la inflación promedio de largo plazo de los socios comerciales. Entonces, ¿cuál era esa inflación? Y estábamos viendo que estaba por debajo del 3%. Entonces, que tal vez era conveniente que hubiera una discusión sobre si era conveniente replantear la meta inflacionaria, pero vino la pandemia y obviamente esa discusión tuvo que posponerse y bueno, hemos estado, hay un reclamo creciente de las cosas que no se hacen, y no de ahora, sino de los últimos 8, 10 años. Pero es que Costa Rica ha estado, el énfasis ha sido la parte fiscal. Dichosamente, ahora están discutiendo temas de empleabilidad, de cambio estructural, de cambios en los regímenes de política de algunas cosas, ¿verdad? Esa discusión no hubiese sido posible si no estabilizamos la economía, ¿verdad? Que es lo que se hizo. Entonces, bueno, en materia de política, el banco siempre da un seguimiento prospectivo a los determinantes de la inflación, a la inflación y a los distintos componentes de la inflación, a sus determinantes de corto y largo plazo. Algo que, como digo, es una pequeña preocupación que tenemos es la gestión activa de la liquidez. Quisiéramos reducir ese nivel de excesos de liquidez, colocándolo en títulos de más largo plazo. Obviamente, parte de este evento, por eso lo agradezco, ¿verdad? Que es mejorar la comunicación con los distintos actores de la economía, en público en general y con actores, porque muchos de los que están aquí son actores directos, ¿no? La participación en el mercado cambiario, ahí no hay cambios, es lo que está definido en la ley y en las normas, ¿verdad? El banco llevará en la medida de lo posible, como lo ha hecho en la mayor parte de los últimos 15 meses, una cosa así, 16 meses, llevar al mercado los requerimientos del sector público no bancario, adquirir reservas para fortalecer su posición de blindaje, ¿verdad? Pero con una medida, ¿verdad? Con una prudencia y obviamente ojalá que no se presente, pero si se presentara, pues mitigar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. Y bueno, el mercado cambiario es un tema de análisis permanente y entonces en su momento, cuando estemos preparados, haremos anuncio de los pequeños cambios operativos que estamos pensando en este momento. Yo esto no lo voy a repetir, y la síntesis para la economía nacional es que hay una revisión del crecimiento, la inflación en rango de tolerancia, y que una convergencia más lenta desde abajo hacia el nivel meta,
y un sector externo, digamos, que no presenta grandes retos en este momento, digamos, desde el punto de vista numérico, ¿verdad? El desequilibrio externo pareciera estar totalmente financiado, más bien con tendencia a incremento en las reservas internacionales. Con una disponibilidad suficiente de fondos estables para atender la demanda de crédito, acorde con el crecimiento de la economía previsto, y unas finanzas públicas que se comportan prospectivamente hacia la consolidación de la sostenibilidad de la deuda. Y básicamente, voy a dejar de hablar aquí y creo que debo dejar de compartir. Voy a ver cómo siempre, a ver, vamos a ver cómo es que dejo de compartir. Creo que ya estamos viendo su pantalla. Sí, sí. Roger, aprovecho mientras hace eso para comentarle el dato de inflación. Todavía no nos ha llegado el archivo, pero el INEC ya publicó en la página el valor del índice, que, bueno, 109.53, pero eso significa que en variación mensual es 2 décimas negativa. Ya perdón, Alonso, ahorita repite, quiero estar seguro de que no estoy haciendo ninguna Sí, torta. ya no está Ya no proyectado. estoy. Ya no está Perfecto. compartiendo, sí. Ok. Otra vez, Alonso, ¿cómo está quedando la interanual? La interanual negativo 2.3, 2,3. 2,3. La de nosotros, nuestra proyección era -2. Esto va a generar mucha noticia, va a estar interesante, sí. don José Luis. Sí, apenas. Sí, vamos a ver. Le estoy preguntando para ver, pero la información no nos llegó, sino que la están viendo en la página. Entonces, apenas llegue el archivo para ver cuáles son los ítems, los productos que están bajando más. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Roger. Muchísimas gracias, Alonso. Vamos a empezar, creo que en un espacio de conversación con las preguntas que tenemos de los asistentes y también, pues, algunas cosas que podemos tratar de conversar mientras tanto. Hay una pregunta que me parece interesante de don Pablo González. Él hace un planteamiento en el siguiente sentido, está en el chat, por si la quieren leer. Don Pablo nos plantea que en cuanto a la formación de expectativas de tipo de cambio, que qué estaría haciendo el Banco Central para que los agentes interioricen el comportamiento, la estructura y el funcionamiento del mercado cambiario. Y él piensa que esto es importante porque en las encuestas se sigue esperando una depreciación importante y tienen el sesgo a responder al alza cuando se le pregunta por esta variable. Incluso los analistas parecen no entender ni el marco monetario en el que está el país ni el funcionamiento del mercado cambiario. Si han pensado publicar más estadísticas, por ejemplo, relacionadas con participación del banco en Monex, que ya existe mucha, por cierto, y que los saldos de las los saldos de las ventanillas se publiquen más rápido para saber o seguir el pulso más. Y esto me parece que sí es un tema interesante, seguirle el pulso más rápido al mercado, a la mayor parte del mercado cambiario, que son las ventanillas de los intermediarios. No sé si quisieran. Sí, ahí más bien hay mucha información. Lo que llamamos las ventanillas se publica diariamente. Digamos, hay una norma más. Estamos tratando de buena manera con participantes del mercado cambiario que nos provean más información, ahora más bien sobre el origen, ¿verdad? de las divisas. Aquí todo cuenta, como analistas y muchos de ellos son hijos de la econometría o de la serie de tiempo, entonces hacen análisis, entonces por eso la historia cuenta, para ver cuando pasaba esto, pasó tal otra cosa. Entonces, y hay mucha información. La valoración general que se hace sobre el mercado cambiario, inclusive reservas y demás, es que Costa Rica es en exceso. Gente de otros bancos centrales nos han dicho, bueno, es que es demasiado más bien lo que ustedes publican. Alguna información casi en tiempo real, está terminando el mercado y minutos después esto fue lo que pasó y la información de la ventanilla se actualiza y eso. En términos de expectativas, sí, Alonso hay dos muchachos que son expertos en expectativas desde el punto de vista del comportamiento del agente económico, que son Alonso y Carlos Segura. En algún momento tal vez podemos invitarle. Carlos Segura es el que estuvo detrás de la metodología de expectativas de mercado, con la metodología de vectores autorregresivos. Ellos lo que dicen es, uno es que en Costa Rica, las pruebas que se hacen, estadísticas, las expectativas no son razonables.
Eso puede ser terrible decirlo, ¿verdad? Entonces, Puede eso, sonar muy duro, pero tal vez expliquemos qué significa, porque sí, sí, expectativas, que es muy curioso, ajá, no, Lucas murió hace poquito, ¿verdad? A él se le atribuye, pero en realidad es Muth, el de las ideas expectativas racionales es Muth, no es Lucas, puede ser que la populariza. Robert Lucas con su famoso documento de las islas, y los precios, como ujú, pensaba la gente. Entonces lo que dice es que la gente toma toda la información disponible para dar una idea de perspectiva y que lo que es importante, una idea fabulosa es que lo que es importante en mi idea del futuro, no necesariamente del pasado. En ciencias sociales, en psicología y demás, toma una persona, entonces tiene problemas y dice, dígame cómo fue su infancia y cómo fue su relación con su papá, es el pasado. Y perspectiva racional, ya eso no importa. Dígame cómo es que usted piensa que es el futuro, y su futuro le va a determinar sus acciones en el presente. Entonces, eso quiere decir que usted toma todo el conjunto de información, sobre todo información prospectiva, por eso la información de usted cómo cree que va a ser el futuro, ujú. y entonces supuestamente usted hace una distribución de probabilidad en su mente, y entonces tiene una expectativa, como hay una distribución de probabilidad, entonces hay una expectativa ligada a esa distribución de probabilidad, y esa expectativa es su expectativa de inflación. Como está formada a partir de información, entonces se le llama racional, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos, probablemente terriblemente explicado, pero es la idea que está detrás de expectativas racionales. Bueno, entonces nosotros lo que hemos visto es si las personas toman en cuenta toda la información que es disponible en el mercado para formar sus expectativas y no. Lo que se ha visto es que hay otros modelos, ¿verdad? Que tienden a ser expectativas adaptativas. Entonces, que yo miro el pasado Ujú. reciente y lo que pasó ayer, mañana se va a comportar parecido. Entonces, que las expectativas no tienden a ser racionales en Costa Rica. Y es Ujú. por eso que, para no quedarnos solamente con la encuesta, hemos hecho lo que llamamos expectativas de mercado, que funcionan un poco mejor en inflación, en tipo de cambio, son digamos, tiene que ver con la calidad del mercado y la calidad de la información que tenemos. Ujú. A la En persona que hizo la ingresos. pregunta de Ujú. expectativas, le puedo decir que tal vez la información de la última semana ha hecho que las expectativas del mercado se ajusten en los últimos días, que hizo que premios que eran marginalmente negativos, premios entre colones y dólares, ahora sean marginalmente positivos. ¿Y qué es la información que la gente debería ver? Hay mucho cuidado. ¿Cuáles son algunas tendencias? Tendencias como lo que está pasando con la productividad en Costa Rica. Es un fundamento del tipo de cambio. La diferencia de inflación entre Costa Rica y Estados Unidos es otro fundamento del tipo de cambio. Eh, Vean que no es por casualidad que un día de esos, yo no soy para nada un aficionado de lo que llaman el tipo de cambio calculado o tipo de cambio real calculado a partir del Big Mac, pero lo que dice esa noticia es muy coherente con el resto de los fundamentos de la economía costarricense. ¿Verdad? Probablemente el tipo de cambio no está en el 528 que predice ese indicador por las compras de reservas del banco. Hay otras cosas, ¿verdad? Podríamos discutirlo, que miren el déficit de cuenta corriente, a qué está pasando, que miren los requerimientos fiscales. Entonces, todo eso es la información para que la gente tome una idea de lo que puede estar pasando con el tipo de cambio. Y la gente algunas veces lo toma, ¿no? Nosotros vimos, sobre todo en lo más profundo de la pandemia, septiembre, octubre, noviembre del 2020, hubo unos agentes que en ese momento aprovecharon para aprovecharon, no, tomaron la decisión, porque no quiero tener un lenguaje negativo, tomaron la decisión de que ellos creían que algo iba a pasar con el tipo de cambio, y entonces lo que hicieron fue, se cambiaron de moneda. Entonces, esos son agentes especializados comportándose prospectivamente. Esos mismos agentes luego vieron que estaban pasando otras cosas con los rendimientos en el exterior y demás, entonces dijeron, me salgo. Y esos movimientos tuvieron un comportamiento sobre el tipo de cambio que efectivamente se transaba y por supuesto influyeron sobre las expectativas. Pero entonces, qué pena con don Pablo González porque he hablado mucho y he dicho muy poco. Es tomar la información que hay y que vigile qué dicen, que se publican, qué dicen las encuestas, qué dicen el mercado y que igual observe esos indicadores prospectivos, ¿verdad? Parte de la discusión que he lucido bastante mal y probablemente es porque no me explico
lo suficientemente bien, es que la gente a veces habla de medidas de política económica viendo para atrás. Y lo que importa en materia de inflación es lo prospectivo. Bueno, ya me guardo silencio para dar tiempo a otras preguntas. Es muy interesante eso que está planteando sobre las expectativas del mercado cambiario. Bueno, eso puede explicar la volatilidad en periodos donde hay movimientos, cambios abruptos en las expectativas. Y hay un tema interesante, digamos. Ciertamente puede ser un problema de eficiencia del mercado cambiario, pero también en una economía que tiene, en donde tenemos la facilidad de cambiar nuestros portafolios de inversiones de una moneda a otra casi automáticamente. Es decir, en estos momentos si nosotros asustáramos o pusiéramos muy optimistas a las personas que nos escuchan, podrían inmediatamente estar moviendo su riqueza de colones a dólares casi que automáticamente, ¿verdad? Eso le añade un tema adicional, que probablemente la estabilidad o el funcionamiento del mercado cambiario requiere también que los mercados de deuda y en donde se fijan las tasas de interés también funcionen eficientemente. Y ahí tenemos también gran cantidad de problemas, ¿verdad? Problemas de comportamiento de fijadores de precios, de a veces brechas entre tasas de moneda local, moneda extranjera. Entonces, no sé, es un tema interesante, ¿no? De hecho, algo que vamos a ver, era más fácil antes cuando yo era parte de la administración, ahora yo no soy parte de la administración. Entonces, no, pero una de las cosas que voy a proponer Bueno, a los distintos compañeros es que hay información sobre tipos de cambio futuro, con base en transacciones. sí, Eso es yo un quiero buen punto. meterle, ver la información, no tirarme a decir que el Banco Nacional dice que el tipo de cambio en 8 días va a estar en tanto porque hay un contrato, no, sistematizarlo, que haya masa crítica, ordenarlo y empezar a publicar eso. Esa es una de las cosas que yo quisiera hacer. Ese es un excelente punto. De hecho, la regulación les facilita, es decir, obliga, ustedes son el repositorio, digamos, central de información de las operaciones cambiarias, digamos, de los derivados cambiarios. Entonces, sería bien interesante de esa información de mercado porque a veces ahí podría haber información muy relevante para los agentes económicos. Hace como unas 2 o 3 semanas tuvimos una charla con unos expositores de fuera, de un fondo de mercado, de un fondo de coberturas cambiarias no agresivo, digamos, no con fines de lucro, sino que es parte de organismos multilaterales que lo que busca es reducir el riesgo cambiario a nivel global. Y, por ejemplo, hablaban de que habían transacciones en Costa Rica de 450 millones de dólares, digamos, en cierto periodo de tiempo, no recuerdo bien en este momento, quizás alguno de ellos pues están escuchando acá. Entonces, esa información sería muy útil para añadir más datos para que a la hora de que las personas tomen decisiones en relación con el mercado cambiario e indirecta y muy conectadamente con las tasas de interés, porque es que también a veces vemos solo una de las dos partes y esas son dos caras de la misma moneda, ¿no? Tipos de interés, mercado cambiario, no se pueden entender, digamos, aisladamente y a veces pareciera que las entendemos de esa forma. Tenemos varias preguntas más, ¿verdad? No, pero José Yo Luis, quisiera hacer una... permítame decirle algo. Ajá, sí, dígame. No, es que es muy valioso lo que acaba de decir, porque usted acaba de decir que en Costa Rica sí existe un mercado de derivados cambiarios. Y eso fue parte de la controversia, digamos, yo me cansé digamos, de decirlo y no, porque no busco la confrontación ni estar contradiciendo, pero se ha afirmado en otros que en Costa Rica eso no existe. Y usted ahora nos dice, eso sí existe. Yo lo decía por conocimiento porque hablaba con la gente que estaba en ese mercado, pero bueno, a veces parte de los esfuerzos de comunicación e información que todavía nos hace falta hacer. Muchas gracias, perdón. Yo creo que esa información de los derivados cambiarios va a ser bien interesante y puede ayudar mucho, ¿verdad? Para que el mercado aprenda a usarlo y obviamente conforme se va profundizando el mercado también esa fuente de información va siendo una fuente más relevante para tomar decisiones, pero eso sería bien interesante. Créame que ahí eso sería que nos llamaría mucho la atención, creo yo, a nuestros escuchas, a nuestros clientes, digamos, y también a nosotros en particular, porque es un tema bastante interesante. Antes de dar la palabra o pasar a otra pregunta adicional, yo quería hacer una observación que no sé, quisiera como un comentario de ustedes. A veces cuando evaluamos las políticas económicas y la monetaria en particular es una de ellas, ¿no? Tendemos a pensar de que las cosas suceden así inmediatamente, ¿no? Hay un artículo en The Economist de hace, qué viejos estamos, pero de hace como unos 24 años atrás, como en la crisis del 2000-2001, que decía que la gente tiende a pensar a que los presidentes de los bancos centrales o que quienes dirigen los bancos centrales son como los pilotos de un avión que tienen un montón de luces y palanquitas que pueden mover y que inmediatamente
se ajustan las cosas. Y lo que decía The Economist en ese artículo de hace más de 20 años es que en realidad más bien son como los navegantes marítimos del siglo XV, una cosa así, en el siguiente de las sentido, en el estrellas. sentido de que están viendo las estrellas, que toman decisiones hoy sin saber exactamente, porque la realidad no la conocen totalmente, y también los efectos de lo que hacen se perciben en el futuro con diferentes rezagos, con diferentes efectos. Y yo creo que aunque son 20 años, todavía eso es muy cierto en el ámbito de la política, de todas las políticas económicas y de la política monetaria en particular. Hay una cosa que a mí me llama la atención, digamos. Vamos a ver, ciertamente el crecimiento no es, el crecimiento que uno está observando incipiente no es algo como que nos lleve a hacer una fiesta de que vamos a estar creciendo al ritmo que este país necesita para poder eh, mm, crecer y alcanzar un nivel de ingreso alto en un periodo razonable de tiempo y eso implica a nuestros hijos y no nuestros nietos o nuestros bisnietos, ¿verdad? Pero uno observa una aceleración interesante, por ejemplo, en la demanda interna moderada pero interesante y sobre todo una recuperación de las importaciones, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema, digamos, que puede ser, que puede tener un peso en la política monetaria hacia adelante, que es qué tan rápido, por ejemplo, la recuperación parcial del ingreso real después del susto inflacionario, el hecho de que el tipo de cambio, digamos, después del shock externo que tuvimos en el 2020-2021 subiera, nos ayudara a enfrentar ese shock y después se ajustara, qué tanto podría estar implicando que ahí viene detrás, digamos, un proceso de recuperación de la demanda interna y qué tan intenso podría ser esto. Esto yo sé que es muy especulativo, pero creo que son cosas que vale la pena entender porque a veces, de nuevo, insisto, nos quedamos solo en lo que está pasando hoy y no en, como usted dijo, esto va del futuro, ¿no? No tanto de lo que pasó atrás, ¿no? Eh, Bueno, en realidad ya hay un grupo de gente en la división, las divisiones económicas. Ahora no hay una, sino hay dos. Ujú, Hay una división como de análisis en general, de investigación, y ujú. otra división que también hace y análisis de investigación, pero con datos y se encarga mucho de la parte de la información económica. Es que vamos a tener un reto muy interesante en materia inflacionaria en el 2024, porque nos vamos a estar comparando con este año. Ujú, Y claro, entonces hay exacto. presiones inflacionarias que generan lo que nos atañe como Banco Central, ¿verdad? Quisiéramos empleo, crecimiento, mejora de ingresos, todo eso lo queremos, somos coherentes con eso, pero lo fundamental es la estabilidad de precios y entonces que por eso es parte de las consideraciones que hay en las discusiones de política monetaria, ¿verdad? Nosotros Ujú, la discusión no es cuál es la tasa de política monetaria para julio 26. La discusión es si tomo esa tasa, cuál es la trayectoria en los próximos 24 meses de la inflación. Bueno, los modelos están diciendo que vamos a tener inflación positiva a final de este año y vamos a tener una inflación que va a converger al 3%, de acuerdo con los modelos, en la subyacente alrededor del primer trimestre del 2024. Sí, ahí habrá otros retos y eso es muy coherente con lo que algunos analistas han dicho de cuál es el espacio para reducir tasas, ¿verdad? Cuál es el verdadero espacio que hay, ¿verdad? Y entonces, todo eso lo tomamos en cuenta. Eh, Efectivamente, ¿verdad? Si nos damos, hay mucho estímulo al gasto y la economía no crece ese ritmo, entonces, ujú. bueno, ya conocemos esa película. Podríamos tener algún tipo de presión de demanda. Claro. Que digamos, de nuevo, hablando desde el pasado hacia el futuro, ¿verdad? Tampoco pareciera ser una expansión de demanda acelerada, pero sí no es tampoco la desaceleración que tuvimos antes. Entonces yo creo que ahí es clave, sobre todo para las personas, para lo que hacen nuestros clientes, digamos, para lo que nosotros, digamos, como FCS, le servimos a las personas, es pues como para tratar de interpretar el futuro. Entonces, en ese sentido, creo que hay que, de nuevo, yo siempre insisto mucho, no quedarse clavados en el ayer, sino pensar en el proceso que viene hacia adelante. Y esa parte es Total, importante. Tenemos dos totalmente. preguntas. No quiero abusar del tiempo, creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad, don Sí, Roger, sí, sí, sí. Alonso? Sí, sí. Ok, tenemos dos preguntas que me parecen interesantes y que están relacionadas. Una es de nuevo de don Pablo González y otra es de María de los Ángeles López. También tenemos una pregunta con la mano levantada
de Julio, que le voy a pedir a Julio que tenga un poco de paciencia y lo vamos a dejar un poquito más al final para su pregunta, para ir saliendo otras que están acá. Un poco la pregunta de don Pablo González, que está en el chat, es, digamos, que cómo plantea o cómo planea gestionar la liquidez en instrumentos de más largo plazo versus el MIL, por ejemplo, si el Ministerio de Hacienda sigue presionando a la baja los rendimientos a pesar de la tasa política monetaria en 6,5. Sigue el plan de emitir BENs de corto plazo. Y la pregunta, digamos, de María de los Ángeles está relacionada en alguna medida, ¿no? María de los Ángeles lo que plantea es que considerando los excesos de liquidez en el MIL, ayer eran 900.000 millones, es viable que el Banco Central aumente su participación en subastas de mercado primario. El calendario que se publicó en febrero se definía solo una subasta por mes. Una mayor participación del fondo implicaría necesariamente que entre a competir con Hacienda por los recursos y eso, y ya que Hacienda está bastante holgado. Y ese es un gran dilema de corto plazo, ¿verdad? Y es uno de esos temas que usted planteaba y que, bueno, que algunos también hemos planteado en el sentido de que las tasas tienen algunos límites naturales por más que el riesgo inflacionario pareciera haber estado superándose. Porque ese dinero que está en el MIL, digamos, estacionado debido a la intervención en el mercado cambiario, ¿no? Pues en algún momento va a haber que moverlo a otra parte y ojalá que no se mueva a una parte en donde genere presión inflacionaria y eso implica tasas de interés. Entonces, esas dos preguntas me gustaría ver si podemos tener algún comentario de parte de ustedes. Sí, por eso mencioné que era probablemente desde el punto de vista de la gestión monetaria es el mayor riesgo cómo gestionamos esa liquidez. Hemos tenido, digamos, la prudencia de ir al mercado primario sin tratar de ser disruptivos, pero muy probablemente en algún momento el banco va a tener que acelerar. La otra cosa es que ha costado mucho que se le acepte a Hacienda que las menores tasas de interés, porque el mundo cambió, para Hacienda cambió, o sea, esas son las nuevas tasas de mercado, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ir con el mercado. Pero lo que no deben tener duda es de que parte de la independencia y la autonomía del Banco Central es que el banco irá por lo que tenga que ir y no y Hacienda hará la gestión que ellos tienen que hacer y nosotros la que tengamos que hacer. Eso con una primera parte de la pregunta. No sé si me estoy quedando perdido con algo más, don José Luis, de la pregunta. No, yo creo que básicamente ese es el tema relevante, digamos. Ahí hay una gran cantidad de liquidez que está estacionada en activos de cortísimo plazo, que ajustes en la tasa de política monetaria, que justamente es, digamos, el centro de referencia de esa banda que está en el mercado de liquidez, podría moverlos hacia otros lugares y hay algunos lugares donde el Banco Central no quiere que vaya, donde un Banco Central no querría que vaya, particularmente el gasto o algún movimiento, digamos, que lo mueva hacia donde no está. Entonces hay un dilema que es algo que hemos planteado varias veces nosotros y también yo he escrito un poquito sobre eso recientemente. Es que sí, sí, pues ciertamente todos quisiéramos tasas más bajas, pero las tasas tienen una realidad de mercado, ¿no? Tienen una realidad de mercado y también pueden implicar movimientos de portafolio que pueden tener presiones cambiarias o que también pueden afectar la demanda en el corto plazo y que generar una presión inflacionaria que al final implica tasas más elevadas. Entonces, es ese tema que están planteando María de los Ángeles perdón, el nombre creo que es don, ya lo perdí el nombre, don Pablo González, y creo que es algo que es un elemento crucial ahora para tratar de entender qué es lo que está haciendo el Banco Central a futuro en la política de tasas de interés y si es realmente esperable pensar que pueden bajar mucho más las tasas, ¿no? Es una discusión interesante. Y lo que usted planteaba de Hacienda creo yo que también es clave, ¿no? Hacienda, como usted lo dijo, creo que tiene que entender que el mundo, desgraciadamente para ellos, el mundo es muy distinto en el que estaban antes, ¿no? Y aunque puede ser un poco triste que después de hacer el ajuste las tasas no bajen y todo lo que uno quisiera que bajen, la realidad es que también Hacienda no puede alienar su base de inversionistas, igual tiene que atender vencimientos, ¿no? Y ese tema ahí es importante y ojalá que exista coordinación entre Banco Central y Hacienda, ¿no? No, la coordinación existe. Porque eso va a ayudar. La coordinación existe, pero en materia, digamos, y lo pueden haber visto en algunos momentos, el banco ha ido con la tasa que tenga que ir, ¿verdad? Exacto. No es un asunto, digamos, para favorecer un resultado fiscal en particular. Ok, perfecto. Vamos a darle la palabra a don Julio. Ahora sí que lo tenemos esperando hace mucho rato. Así que vamos a ver qué nos dice don Julio.
No sé, Julio, si ya nos puedes escuchar y activar tu micrófono. Vamos a hacer otra cosa para ver si lo podemos escuchar. Lo vamos a convertir en moderador unos minutos para que haga su pregunta y luego Buenos días, ¿cómo les va? Ahora sí. Muy Buenos bien. días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días, buenos días. Muy bien. Bien, muchas gracias a todos por tan valiosa información. Yo creo que tal vez voy a generar un poquillo polémica, don Roger, pero no es con esa intención, sino realmente con el fin de tener mayor claridad. Entiendo, don Roger, que en el modelo de expectativas de inflación, o perdón, de metas de inflación, que maneja el Banco Central, es tan pecado que la inflación se ubique por encima del rango meta como que se ubique por debajo del rango meta, que es lo que claramente hemos estado observando ya durante meses, ¿verdad? Y bueno, ahora don Alonso nos confirmó del último mes. Vamos a ver, ¿dónde cree usted, don Roger, que radica la principal o las explicaciones del por qué estamos en esa parte, digamos, en esos niveles de inflación negativas por tanto tiempo? ¿Será que, como algunos dicen por ahí, don Roger, al Banco Central se le pasó la mano en el tema restrictivo? Porque recordemos que a veces nos enfocamos mucho únicamente en la tasa de política monetaria, ¿verdad? Pero hay otras cosas que han sido claramente restrictivas, ¿verdad? Sin duda el incremento en el encaje mínimo legal que tuvimos ya creo que desde el año pasado, y claramente la apreciación del tipo de cambio también creo yo digamos, que contribuye con esto, ¿verdad? Entonces, tal vez damos alguna información en ese sentido. Y ligado, aprovechando para tratar de tener una sola intervención, aprovechando, usted mencionaba en varias partes de la presentación, don Roger, la postura de la política monetaria restrictiva. No sé si lo mencionó al principio, yo le soy franco que entré un poquito, como 10, 15 minutos después. Esa postura de política monetaria restrictiva, en algún momento, si mal no recuerdo, se hablaba que era más o menos un punto por ahí por encima de las expectativas de inflación. No sé si eso ha cambiado. Porque claramente, respecto a expectativas de inflación, la tasa de política monetaria en ese momento está a varios puntos porcentuales. De ahí un poco tal vez el comentario de don Rodrigo Covero en la prensa de hace algunos días o semanas atrás, ¿verdad? Donde veía, sí ves mayor espacio para reducción de la tasa de política monetaria, ¿verdad? Y también relacionado con este punto, don Roger, ustedes a la hora de determinar esa tasa de política monetaria, el premio por invertir en colones es un factor a tomar en cuenta, y si es un factor, ¿por qué? Y entonces, ¿en qué niveles ese premio por invertir en colones consideran ustedes que es adecuado? Eso en esa línea. Y de último, nada más, ahí creo que alguien lo mencionó, el tema del cambio ¿cómo se llama? En el tema de las cooperativas para el encaje, para las cooperativas de ahorro y crédito y los cambios en los instrumentos, ¿verdad? ¿Ustedes, vamos, ven algún tipo de efecto en el mercado de bonos, ¿verdad? De BEM, porque claramente cooperativas y asociaciones solidaristas, me atrevo a decir que probablemente formaban un porcentaje muy alto de los vendedores y compradores, digamos, de títulos de BEM, ¿verdad? Y entonces esa masa de participantes que ya sale de ahí y se va para el 1000, claramente tendrá un efecto muy, muy importante en el mercado de BEM, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos, ¿qué efectos prevén ustedes para un mercado tan importante, no solamente para ustedes, sino para el mercado financiero en general, ¿verdad? Muchas gracias, disculpe que me haya extendido tanto. No, vamos a ver, no le tomé apuntes completos, pero vamos a ver. La inflación en el largo plazo depende
de los excesos monetarios y las expectativas. La inflación en el corto plazo, eso se llama la síntesis keynesiana, depende de la brecha de producto y depende, no, perdón, me estoy olvidando la parte más importante, que es la parte que permite hacer econometría. La inflación depende en el largo plazo, depende de los excesos monetarios, de la expectativa de inflación y un montón de cosas más que el Banco Central no controla. A eso se llama usualmente el residuo, el mu. Eso es lo que permite modelar. En el corto plazo, la inflación depende de esa síntesis keynesiana. Lo que habla es que la inflación depende de la brecha de producto, de las expectativas de inflación y otra serie de variables más, que tampoco el Banco Central tiene control sobre ellas, o influye muy indirectamente, que es el famoso mu, factores aleatorios. Para conciliar ambas formas de ver ese fenómeno inflacionario, los monetaristas dicen, vea, ustedes, los neokeynesianos, no entienden la inflación. En realidad, los excesos, los excesos en la brecha de producto, no es ni más ni menos que un reflejo de los excesos monetarios. Eso lo puede entender por la ley de Bandes, ¿verdad? Si hay N mercados en equilibrio y el enésimo mercado estará en equilibrio. Entonces, es la forma como se tratan de conciliar, digamos, desde el punto de vista conceptual a ambos enfoques. Entonces, nosotros tenemos con mucha humildad en el Banco Central entender que hay cosas que nosotros no dominamos, ¿verdad? Yo he puesto muchas veces el ejemplo de qué pasa si por un evento climático desaparece la cosecha de tomates. Eso lo vamos a ver en el IPC, pero no hay nada que el Banco Central haga con la tasa de política monetaria que vaya a hacer que aparezcan más tomates y que el precio del tomate baje. Tal vez una política comercial que permite importación, pero no quiero hacer una digresión de eso. Entonces, nosotros entendemos que hay parte del fenómeno inflacionario actual de este fenómeno negativo, que es una corrección de los choques que se dieron, los sucesivos choques, el choque, voy a quedarme por fuera de la pandemia, pero influye con el choque de las cadenas de suministros, el choque de la guerra, entonces que ahora se está reversando en combustibles y en alimentos. Y entonces no por eso yo le voy a meter un estímulo de gasto a la economía con una inflación muy baja, sabiendo que inercialmente la inflación hay razones para que la inflación baje. Lo que tengo que preocuparme es prospectivamente a 12, 18, 24, 36 meses de qué es lo que viene en inflación, que es parte de la conversación anterior. Yo con toda humildad y con toda franqueza tengo que reconocer que yo he contribuido a ese malentendido de la tasa de política neutral y cuál es y qué no es, ¿verdad? Creo que algo de esa discusión la tuvimos el viernes pasado. Yo estuve personalmente con otros muy días, no creo que ni siquiera semanas de estar en esta posición. Estuve con una persona que alguien la pagó para que le diera una conferencia a banqueros centrales. El grupo era banqueros centrales. Y yo estaba ahí. El señor se llama Lawrence Summers, conocido como Larry Summers, que fue asesor económico a Clinton, creo que Obama también secretario de Tesoro. Secretario del Tesoro. En algún momento fue, creo que el director de Harvard, como el rector. El presidente. Sí, o sea, es una persona muy prestigiosa. Entonces a él le preguntaron que cuál debería ser el nivel de inflación, de tasa de los Estados Unidos, la tasa de la Reserva Federal. El señor, como dice, está por arriba del bien y del mal y dice, bueno, lo primero es que no creo que las autoridades norteamericanas tengan el valor de llevar la tasa al nivel que se requiere. O sea, si la inflación si las expectativas de inflación se ubican en 2, y por los estudios de la regla que hemos hecho antes, la regla, la tasa real neutral era 1, entonces la nominal debería andar por 3. Dice, pero en las actuales circunstancias debería ser 5. Es una regla muy simple, una aritmética muy simple. Entonces, de hecho, días antes de que me preguntaran eso en la academia,
yo había una conferencia en la Universidad de Costa Rica y alguien me preguntó, les conté la misma anécdota. Entonces yo dije, bueno, si eso fuera para Costa Rica con las expectativas de tanto, no sé qué, la tasa debería andar por lo menos en tanto. Pero claro, fue una ligereza de mi parte, porque primero hay que entender conceptualmente qué es una tasa de riesgo neutral. Una tasa que no lleva ni a presiones inflacionarias ni deflacionarias. Y en el caso de Costa Rica, una economía pequeña y abierta, bimonetaria, se complica un poquito más. Y tiene una complicación extraordinaria también. No sé si algunos de ustedes saben, recuerdan lo que es la regla de Tinbergen, que dice que ustedes tienen N objetivos de política, debe tener N instrumentos independientes. Pero aquí nos enfrentamos que probablemente hay que expresarlo mejor, pero de una forma caricaturizada, es que nosotros tenemos un instrumento que es la tasa de interés y tenemos dos objetivos. Yo no lo tengo como un banco central, pero la gente cree que hay dos objetivos, uno que es el tipo de cambio y otro que es la inflación. El objetivo del Banco Central es la inflación. Entonces, ¿qué requiere? Bueno, se han hecho estudios de esa tasa real neutral, es más de uno, está cercana a 1,50, pero tiene que ser bien, digamos, repensado cuál es ese concepto, porque si yo hago esa aritmética tan simple y el premio es altamente negativo o altamente positivo, voy a estar sesgando decisiones de ahorro y de crédito. Eso es lo que le puedo hacer. En cuanto, ¿qué más me hace falta? Responderle de lo que me dijo. Yo tenía una pregunta sobre los efectos sobre el Sí, mercado de sí. deuda No, con lo del encaje, más bien lo que queremos es reducir una distorsión. Las cooperativas y las asociaciones solidaristas son prácticamente los únicos demandantes y por su efecto, por el rendimiento que obtienen, ¿verdad? Porque alternativo con el rendimiento que querían tener, si se hubiese aplicado la ley desde el principio, entonces a ellos no les importa recibir un bajo rendimiento con tal de recibir algún rendimiento y han distorsionado el mercado de bienes. Entonces creemos que el esfuerzo, una de las cosas que tiene es que más bien va a permitir reducir distorsiones en el mercado de bonos de estabilización monetaria con materia de encaje. Y no creemos, porque eso se hizo, no creemos que tenga un efecto disruptor porque no va a tirar a la gente a deshacerse de los bonos para depositar en el Banco Central. Hay una gradualidad que tarda como 5 años. Vimos los vencimientos, fue muy cuidadoso. Se vio los títulos de cuál es el vencimiento. Y entonces, para no forzarlos a vender los títulos a un precio que llama alguno que quema o lo que sea, es al vencimiento usted eso lo va pasando al encargo. No, entonces creo que esa, sí, ya iré Y respondiendo. además, la modificación es pasar de mantener las reservas en BEMS a moverse a un esquema más de reservas requeridas como los bancos, si no me equivoco. No, Perdón, que la verdad es que no estoy no. tan... Sí, no, está bien. La regla es la siguiente. Digamos, de acuerdo con la ley, deberían todos estar encajados, pero le permite a las cooperativas y las acciones solidaristas, entre otras, la redacción de la ley es un poquito más compleja, pero digamos para hacerlo corto, le permite no cumplir con el encaje, sino tener una reserva de liquidez siempre y cuando mantenga una reserva de liquidez por el mismo porcentaje que deberían tener en el encaje, que es el 15%. Ahora sí, en la práctica, la realidad económica es un encaje remunerado. Entonces el Banco Central le dice, Banco Central, como le estoy dando esa ventaja, yo le digo a usted en qué instrumentos puede tenerlo. Y entonces el banco le dice, con tasas de BEN, entonces le dice, no, eso es una reserva de liquidez, debería estar en instrumentos de corto plazo, vamos a llevarlo a ustedes al 1000. Que por el momento las tasas son buenas. ¿Verdad? Sí, exactamente, pero no sería, es decir, esa no sería la situación normal, sino que obviamente ahí va a depender. Bueno, y desde el punto de vista de estabilidad de esos fondos, como es una reserva requerida, es equivalente a un encaje en alguna medida. Eso Es un significa que ese encaje dinero no se va a remunerado. poder, no se va a mover a otro lugar, no se Sí, movería a otro lugar. exacto, esa es, digamos, lo que hay. El banco fue 3 años en esta cosa porque hubo al principio mucha resistencia. Luego algunos grupos de cooperativas en realidad muy maduros dijeron, no, nosotros estamos de acuerdo. Y bueno, salió el asunto. No es que porque estuvieran o no de acuerdo, pero no hicieron más resistencia y no, que venga la regulación. Tenemos dos preguntas más
Creo que no sé si podemos tomarlas, creo que son un poco más cortas. Hay una muy interesante de don Eduardo Quesada que habla sobre los riesgos inflacionarios o los riesgos de los shocks sobre precios que pueden afectar la política monetaria. Don Eduardo Quesada lo que dice es que en la República salió una publicación sobre el tema petrolero. Básicamente dice que la OPEP Plus han tomado la decisión de implementar fuertes recortes en la producción de crudo. Para este año 2023 la rebaja alcanza la cifra de casi un 4% de la oferta mundial petrolera, según don Eduardo, y que se podría extender hasta el 2024, digamos, que si se podría referir un poco a qué puede implicar esto y qué impactos estaría previendo, o podrían generarse. Voy a tratar de responder, pero Alonso, por favor, como hacemos, me puede corregir, interrumpir, ¿verdad? Lo que usted considere. Con la OPEP, la historia es mixta. Lo que se ha observado en algunos momentos es que cuando ellos recortan, el precio tiende a subir, se dan otras formas de explotación de petróleo y que ha traído el precio para abajo, ¿verdad? Lo que llaman no sé cuál es el término, sé que es una ruptura de la corteza terrestre, pero llaman en inglés el fracking. El fracking. Sí, fracking, la fractura que le produce a la corteza para liberar gas, etc. Entonces, que eso ha traído ha complementado la oferta y ha traído el precio hacia abajo, o ha evitado, ha contenido el aumento de precios. Luego, el mundo en general se mueve hacia una sustitución de los combustibles fósiles. Puede que tenga un efecto de corto plazo, ¿verdad? No olvidemos que estamos en un mundo de bloques geopolíticos. En algunos momentos de los últimos 14, 15 meses, los Estados Unidos han utilizado sus reservas y han impedido que el precio suba más. Entonces, sí es un riesgo, pero también esa actitud puede más bien que acelere la sustitución de otras fuentes de energía. Es un riesgo. Lo que nosotros usamos, que esa fue una pregunta que usamos, son los mercados de futuros que aparecen en Bloomberg. Eso es esos son los números, no nos ponemos a proyectar el precio del petróleo. Y los mercados parecieran, con las expectativas que tenemos, a que el precio del petróleo va a ser eventualmente contenido. Sabemos que hay amenazas, viene un huracán en el Golfo de México y paraliza la producción de combustibles y el precio se va a manifestar. Pero en el escenario central, lo que vemos es que ese precio va a estar relativamente contenido. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es dice que qué intención tiene el Banco Central de pagar de forma prematura el crédito del FLAC. ¿Cómo cambia esto la estrategia y niveles de reservas, tomando en cuenta el nivel esperado de ingreso de dólares por los distintos créditos y financiamiento multilateral por ingresar? Creo que estamos en un buen momento para discutir, tal vez no pagar el 100%, pero tal vez el 50%, porque ya que el banco más o menos es lo que tiene, por lo que llaman requerimientos propios. Ya tenemos más de los 550 millones, el crédito fue por 1.100. Es una discusión que debemos hacerla, pero hay riesgos, ¿verdad? Hay riesgos y tal vez el momento de prepagarlo, todavía estamos en lo que tradicionalmente estamos en este momento, era la parte seca del mercado. Agosto empezó con mucha fuerza el mercado cambiario, pero bueno, creo que los patrones de turismo están cambiando. Pero sí, eso está dentro de las consideraciones, pero hay que verlo con ese enfoque de riesgos, de niveles adecuados, de si los tenemos, ¿verdad? De no hacer una locura de ir a conseguir esos fondos inmediatamente en el mercado. Pero sí, es algo que ha estado siempre, digamos, en la consideración. No hay una posición de que no o que sí, sino el momento y las circunstancias y siempre pensando prospectivamente. Yo no sé jugar ajedrez, pero nunca aprendí, tal vez no tengo el cerebro para eso, pero dicen que los jugadores de ajedrez lo que hacen es que van 2, 3 jugadas adelante. Esa es la idea. Aprovecho, tengo gente que sí sabe de ajedrez en el banco, entonces me ayudan. Roger, también perdón, No, dale, Alonso, perdón. para terminar, un comentario que a mí siempre me llama la atención, que es muy poderoso, que es que la última vez que se hizo un pago anticipado de un préstamo más o menos en esta dirección fue en enero de 2020, ¿verdad? Entonces uno
digamos, nunca sabe Antes de la cuándo puede pandemia. ser un momento en el que tengamos alguna situación de estrés, digamos, de preocupación, ¿verdad? Entonces, tener todas esas reservas sirven como un seguro y el banco ha seguido acumulando y es bueno tener la discusión, pero generalmente el costo que se puede considerar más del lado financiero en buena medida es compensado por mantener ese seguro y por tenerlo disponible en caso de que haya alguna situación, un choque negativo que afecte a la economía. Entonces, esas son parte de las consideraciones que siempre tenemos. Es bien interesante y ese tema que están planteando, porque en realidad ahora son dos temas, hay dos temas que son distintos, ¿verdad? En estos momentos, con la acumulación de reservas que el banco ha realizado a su cuenta propia, digamos, ¿verdad? La decisión de pagar el préstamo de FER es una decisión de balance, es una decisión de cambiar, digamos, de activos líquidos, por decir algo, ¿verdad? Cancelar una deuda con eso. Pero no implica, digamos, que haya dejado de comprar divisas en el mercado, que es una decisión de flujo y de participación en el mercado. No sé si me explico. A veces la discusión en relación con el tema de pagar el préstamo del FER pareciera indicar que pagar el préstamo, decir que lo voy a pagar, significa que voy a intervenir más en el mercado cambiario. Y eso no es eso no es así en este momento. Ahora es una decisión de balance, ¿verdad? El banco siguió interviniendo en el mercado cambiario, ¿verdad? Incluso cambió el nombre, ese adjetivo que, de hecho, debo confesar que a mí a veces me parece que es muy transparente, pero que hace que la gente se confunda, ¿verdad? Sobre la intervención. Digamos, hace ya casi 3 o 4 meses el Banco Central ha estado compensando, ¿cómo podríamos decirlo? Calzando perfectamente lo que le vende y lo que le compra el sector público no bancario en el mercado y ha acumulado más reservas para su posición propia, que eso desde el punto de vista del flujo del mercado cambiario, de seguir absorbiendo, es decir, seguir interviniendo para evitar o para evitar una apreciación mayor. Ahora, la decisión de pagar el préstamo es una decisión distinta, no de intervención en el mercado cambiario solamente, por lo menos en el corto plazo, es una decisión de balance, es una decisión de pasar de un activo líquido a cancelar una deuda que puede tener sentido financiero, pero no necesariamente significa que yo voy a poder intervenir más, ¿verdad? O que voy a intervenir más en el mercado cambiario, ¿verdad? Es decir, creo que vale la pena como hacer esa diferencia, ¿no? No, muy clarito. Muy clarito. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas y creo que hemos abusado mucho del tiempo de don Roger y de Alonso. De verdad les agradecemos mucho la presentación y sobre todo les agradecemos una cosa que me parece que para los asistentes es muy importante, la discusión, ¿verdad? O la conversación, que creo que eso es algo interesante y que nos da a todos información para poder tomar decisiones y para poder seguir analizando. Así que, don Roger, don Alonso, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí les vamos a seguir tocando la puerta cada cierto tiempo para conversar sobre estos temas cuando haya información interesante. Así que, de nuevo, No, José muchísimas Luis, gracias. no, con mucho gusto y me gusta que la forma que lo hace, que es abierto, digamos. Es decir, ¿qué más quisiera yo? ¿Verdad? Porque me da oportunidad de comunicarme con mucha gente, no a mí, sino al banco, en realidad, comunicarse y escuchar, también en algunos casos. Siempre se aprende. Muchísimas Importante, gracias. bueno. Gracias a Muchas gracias, un ustedes. placer siempre. Gracias a nuestros suscriptores. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos nuestra sesión mensual. Vamos a hablar sobre la coyuntura económica. Estamos eligiendo, digamos, cuál es el tema que vamos a profundizar en ese momento, porque depende mucho de lo que esté vigente en el corto plazo. Pero definitivamente el miércoles a las 9 de la mañana tenemos nuestra sesión mensual. Así que muchísimas gracias y que pasen un buen día. Y muchas gracias de nuevo a don Alonso y a don Rojo. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.